Al doctor Max Willing. Él es bachiller de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudió maestría y doctorado en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Estadual de Paulista en Brasil y actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Uppsala. Un aplauso para el doctor Guillén. Buenas tardes a todos. Voy a hablar hoy día sobre un tópico especial en supercuerdas. Yo trabajo en supercuerdas. Voy a intentar hacerlo lo más simple posible porque obviamente requiere cierto tecnicismo y no sé si todos están familiarizados con el lenguaje de cuantización con constraints, superioridad, superioridad, etc. Voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Si tienen preguntas, párenme, ¿okay? Háganme preguntas, que es la parte más importante del punto. Entonces voy a hablar sobre el límite de la supercuerda cuando la tensión de la cuerda es infinita, que se reduce a una superpartícula. Entonces voy a hablar sobre la superpartícula en 10 dimensiones. Voy a explicar por qué. Superpartículas en 10 dimensiones y 11 dimensiones de espacio-tiempo. Bueno, sucede lo siguiente, que cuando uno estudia supercuerdas, probablemente algunos lo saben, la única forma de obtener una teoría consistente matemáticamente es que la dimensión del target space sea 10. Entonces uno encuentra, después que requiere que existan fermiones, etc., que uno tiene que introducir una cosa que se llama supersimetría, que es una simetría que te mezcla bosones con fermiones. ¿Okay? Y uno encuentra que existen 5 teorías de supercuerdas consistentes. Entonces, lo voy a poner como usualmente se escribe. ¿Sí? ¿Okay? Entonces uno encuentra, por ejemplo, la teoría tipo 1. Todas están en D igual a 10. ¿Okay? Uno encuentra la teoría tipo 2, tipo 2D, la teoría tipo 2A. Y encuentra las teorías heteróticas. Hay unos grupos que son los grupos de la simetría gauge en el space-time. Aquí es la heterótica. Este es un grupo un poco más complicado que ese que supongo que todos lo conocen. Pero en fin, el punto es el siguiente, que cuando uno hace que la tensión de la cuerda, voy a denotarlo por T, vaya infinito, uno encuentra que para la cuerda abierta la acción se reduce a una partícula. ¿Okay? Y sucede que se ha demostrado que esas teorías están relacionadas por unas cosas que se llaman dualidades. Cuando uno compactifica a D igual a 9 space-time o D igual a 7, etc., uno encuentra que, por ejemplo, type 2B con type 2A son iguales, ¿no? O que type 1 es igual a la heterótica, etc. Y además se ha encontrado, esto se ve hace muchos años atrás, que existe una teoría clásica en 11 dimensiones que se llama, D igual a 11 supergravity, ¿okay? Que después de compactificación a D igual a 10 es equivalente a type 2A. ¿Okay? Entonces se conjeturó que así como, disculpen, aquí está type 2A, aquí es type 2A supergravity, que es el límite a bajas energías de type 2A superstring. Todo esto es superstring. ¿Okay? Entonces, cuando uno baja las energías, uno encuentra type 2A supergravity, y esta teoría es equivalente, después de compactificar de 11 para 10, la teoría clásica que se encontró en 11 dimensiones de espacio-tiempo. ¿Okay? Entonces, así como esta teoría es UV completed o cuánticamente completada por type 2A superstring, se conjeturó que esta teoría tiene que ser cuánticamente completada por una supermembrana. Entonces, aquí voy a escribir supermembrana. Entonces, ¿qué sucede? Esta supermembrana solamente puede vivir en D igual a 11 dimensiones de espacio-tiempo. ¿Okay? Y cuando uno compactifica esta supermembrana en el límite de tensión infinita y hace una compactificación en las dos direcciones de la World Volume, uno encuentra la tipo de Eleven superparticle, que es lo que yo voy a explicar hoy.
Entonces hoy día yo voy a hablar sobre el límite de tensión infinita de la supercuerda, que es la superpartícula en igual a 10 dimensiones espacio-tiempo, y el límite cuando la supermembrana se reduce a la superpartícula, que se llama la superpartícula en igual a 11. ¿Okay? Entonces, más o menos esta es la motivación de por qué es importante estudiar esto. Y vamos a ver que después de cuantizar estos sistemas, uno encontrará naturalmente superioridad Mills y supergravedad en igual a 11. Ese es el objetivo del talk hoy día. ¿Okay? ¿Tienen una pregunta? Por favor, interrúmpanme y intentaré responder. Bueno, entonces vamos a comenzar por la cosa más simple. Todos los que han estudiado relatividad especial o el electromagnetismo saben cuál es la acción de la partícula relativista, ¿verdad? Es simplemente la masa multiplicado por la diferencial del intervalo de space-time, ¿no? Entonces uno puede escribir esta acción equivalentemente de forma clásica de esta manera. Aquí hay un parámetro es una parametrización particular, le estoy llamando TEM nada más, y esta es mi acción. Entonces estas cosas son equivalentes. Uno puede calcular la ecuación de movimiento para el parámetro eta y uno encuentra esta cosa que está aquí, que en una parametrización particular es simplemente lo que todos ya saben, que es mu nu, x mu, x mu. ¿Ok? Entonces, yo voy a trabajar con esta acción. Esta acción se dice que es de tipo Polyakov. ¿Okay? Y la voy a escribir en primer orden. Esta acción es escrita en segundo orden. Ahora lo que voy a hacer es introducir el momento de x. ¿Okay? Y cuando uno hace eso, uno encuentra algo así. ¿Okay? Nótese que esta acción es más, ¿cómo se podría decir? Útil si uno quiere estudiar la partícula sin masa, ¿verdad? Porque si la masa es cero, esta acción se hace cero, en cambio aquí no. ¿Okay? Entonces yo me voy a particularizar en el caso massless. Y en el caso massless, esta cosa es cero, así que mi acción simplemente se reduce a esta de acá. T, P, donde es el multiplicador de Lagrange que me está imponiendo la condición de sin masa. ¿Okay? Lo que ahora voy a hacer es introducir la supersimetría explícita en el spacetime. ¿Okay? Y esta acción tiene un nombre, fue estudiada por Breen y Schwarz, así que la acción de Breen y Schwarz es dada por lo mismo, pero ahora voy a introducir las coordenadas en el espacio-tiempo supersimétrico, o sea, es un espacio-tiempo mayor que tiene las coordenadas x, pero también tiene las coordenadas fermiónicas, que le voy a llamar teta. Teta alfa, y entonces esta es la acción de Breen-Schwarz. ¿Okay? Esta acción es supersimétrica porque, por ejemplo, si uno calcula la variación, si uno calcula las transformaciones de x dadas por ejemplo, esta cosa que está aquí, de teta dada por esto y de e dada por esto, uno encuentra que esta acción es manifiestamente invariante. O sea, uno calcula la variación de S usando esto y prueba que sucede. ¿Okay? Y resulta que uno puede mostrar que el álgebra de las transformaciones que están aquí es igual al álgebra de supersimetría, que quiere decir que dos generadores fermiónicos que se llaman generadores de supersimetría, por ejemplo, no sé qué alfa, qué beta, es igual a la matriz gamma, alfa, beta, por el momento. Ese es el álgebra de supersimetría. Entonces, estas transformaciones que están acá satisfacen esa álgebra que está ahí, por lo tanto, esta acción es supersimétrica. ¿Okay? Alfa es un índice espinorial del grupo SO10, porque estoy trabajando de igual a 10, ¿no? Entonces, alfa va de 1 a 16, m va de 0 a 9, porque ya dije que estoy trabajando de igual a 10. ¿Okay? Así que todo está claro aquí. ¿Vale? Bueno,
Ahora lo que voy a intentar hacer es intentar cuantizar este modelo para ver cuál es el espacio de Hilbert o cuál es el espacio físico que esta teoría está que describe, ¿no? Y resulta que cuando uno intenta hacer eso, por ejemplo, intentamos calcular el momento canónico correspondiente a la coordenada θ, por ejemplo. Entonces es bien fácil, ¿verdad? P alfa es igual a la derivada de L respecto de θ de alfa, y uno encuentra que esta cosa es proporcional a θ por P, ¿verdad? Solamente tienes que tomar su derivada con respecto a esta cosa. Uno encuentra que P alfa entonces está dado por esto, y eso implica que este sistema tiene constraints, es un sistema con vínculos. Eso implica que uno tiene que separar los constraints de primera clase de los de segunda clase, ¿ok? Tiene que usar el procedimiento de Dirac usual para los constraints de segunda clase e imponer los constraints de primera clase como operadores que van a matar nuestro estado cuántico, ¿no? Nuestra función de onda. Sin embargo, eso no puede ser hecho de una manera que preserve la simetría de Lorentz. Nótese que aquí la simetría de Lorentz es manifiesta, ¿verdad? Todos los índices están contraídos, así que no hay rompimiento de la simetría de Lorentz. Entonces, con el fin de ver cuál es el estado de estados físicos, cuál es el espacio de estados físicos, perdón, voy a romper la simetría de Lorentz, ¿ok? Por el momento, y voy a ir a Lycon gauge, ¿no? Probablemente muchos de ustedes saben cuál es el Lycon gauge. Simplemente lo que voy a hacer es definir las coordenadas plus, ¿no? Menos. Por ejemplo, voy a elegir la coordenada x0, la coordenada x9, algunos ponen 1 sobre la raíz cuadrada de 2, etc. Algo parecido pero con el signo menos para x menos, y voy a imponer que gamma plus theta alfa tiene que ser 0. Esto se puede alcanzar. Hay una cosa que me olvidé de decir que es importantísima. Esta acción, además de esta simetría, obviamente tiene la simetría por isomorfismos en la Worldline, ¿verdad? Pero también tiene una simetría que se llama la simetría kappa o la simetría de Siegel. Uno puede mostrar que esta acción es invariante cuando uno toma la variación con respecto a estas transformaciones. Lo voy a llamar kappa al parámetro. ¿Okay? Y aquí se me va a variar de esta manera. Y el parámetro que impone el Poincare constraint va a variar de esta manera. Entonces, si uno toma la variación de S con respecto a kappa, ¿okay? Uno encuentra que la acción es invariante. Entonces, esta es la kappa symmetry y esta es supersimetría. Aquí el parámetro kappa es local, o sea, es una función de tau o de t, y aquí epsilon es independiente de tau, es un parámetro global. ¿Okay? Entonces tenemos tres simetrías: isomorfismo, supersimetría y la kappa simetría. ¿Okay? Entonces voy a usar esta simetría para imponer este constraint. O sea, lo que quiero decir es, siempre es posible encontrar un parámetro kappa de tal manera que yo puedo escribir θ' alfa como θ alfa más algo, este alfa, que depende de kappa, ¿okay? De tal manera que gamma plus por θ' es 0. ¿Okay? Entonces voy a trabajar en este gauge. ¿Okay? Ese es el Lycon gauge. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, estoy en el Lycon gauge. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, no sé si han estudiado un poquito de teoría de grupos, pero el grupo SO10 podemos usar las branching rules, ¿ok? Entonces un espinor de SO10 se compone en términos de espinores de SO8. Estos son elementos de SO8, elementos de SO10, de esta manera, θA, θ y do. Le voy a poner barra también para que este es el espinor quiral de SO8 y este es el espinor antiquiral de SO8. ¿Okay? Es parecido a lo que pasa en 4 dimensiones. Los que han estudiado supersimetría en D = 4 o no sé, la ecuación de Dirac, por ejemplo, uno tiene un chi alfa y tiene un lambda alfa rho, por ejemplo, ¿no? Para el espinor de Dirac-Seidel. Entonces estos son los espinores de Weyl y anti-Weyl. Lo
mismo pasa aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Gamma plus en d igual a 10 se puede escribir como algo así, 1, 0, 0, 0. Igual que d igual a 4, así que por eso es importante que uno tenga bien claro cómo funcionan las cosas en el caso simple. Entonces, si uno aplica esta matriz por esto, uno encuentra, por ejemplo, que vamos a ponerlo aquí, es una función de convención, así que no hay problema. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, que theta barra i dot tiene que ser 0. Entonces, en este gauge, en el gauge que yo escribí ya, gamma plus theta igual a 0, una de las componentes SO8 del espinor SO10 es 0. Ok, entonces ahora eso reemplazo en mi acción. Entonces mi acción en el icon game toma esta forma. PM, XM, más, obviamente, vamos a hacerlo theta, A, gamma, plus, A, B, por ejemplo, y plus aquí abajo. Uno puede hacer la misma cosa con los dot, gamma minus. Obviamente, si gamma plus es esto, gamma minus es lo contrario, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bien, aquí es dot. Okay. Aquí no es dot, aquí es undotted. Theta B plus la parte que depende del gamma i, ¿verdad? Que me va a mezclar los índices girales con antigirales. Es una propiedad de las matrices de SO8. ¿Okay? Así vale. Sí, TI. Pero como dije, theta i dot barra es 0, porque aquí falta el constraint. Entonces todos estos términos se van. Y solamente me queda esto. ¿Verdad? Entonces mi acción final toma esta forma. X of m plus esta cosa es 1, así que lo voy a escribir como SA por SA, ¿ok? Más f al cuadrado. Obviamente SA es una función, aquí un número que depende de pi plus, ¿okay? Esto lo puedes subir y da pi plus de theta A. Entonces esta es mi acción final en el icon gauge. Ahora voy a cuantizar esto usando el procedimiento de Dirac. ¿Okay? Ahora uno puede calcular entonces el momento canónico conjugado a SA. Aquí falta el dot, obviamente. Ese momento, ¿no? Entonces uno calcula ahora el momento. Le voy a llamar S tilde. Okay, S tilde A. Entonces va a ser la derivada de la gran cadena en el icon gauge de S dot A. ¿No? Ok, uno encuentra entonces que esto es igual a SA. ¿Verdad? Además, uno puede mostrar una de las cosas que no escribí bien, o si está aquí, el constraint aquí, uno lo puede escribir entonces como B alfa es igual a P alfa menos theta gamma m alfa por Pm. ¿Okay? Entonces uno puede calcular el álgebra de los constraints usando Poisson brackets. ¿Okay? Y uno encuentra que esto es más o menos así, parecido al álgebra de supersimetría. ¿Okay? P alfa con theta tiene un anticonmutador canónico, es simplemente el theta de Kronecker, ¿no? Ahora uno puede ir para el icon gauge y puede mostrar que haciendo la misma descomposición que hice aquí para los espinores de SO10 en términos de espinores de SO8, uno puede mostrar que esta álgebra se reduce a dos álgebras. La primera, que tiene esta forma, este es un delta AB y D dot es 0. ¿Okay? Entonces, tengo la matriz de constraints. Ya hemos estudiado un poquito de la cuantización de Dirac. Uno tiene que encontrar la matriz de constraints y definir el Dirac bracket. Entonces ahora puedo calcular el Dirac bracket entre los S. Cuando uno hace eso, uno encuentra
que el Dirac bracket de SA con SB es igual al delta AB. Muy simple. Este es el Dirac bracket. Entonces ahora, para calcular el espacio de Hilbert o el espacio de estados físicos, tengo que encontrar una representación de Cypher, ¿verdad? Y resulta que solamente existe una definición de, pues, okay, estos campos se van a transformar en operadores y tengo que encontrar cuál es el espacio vectorial en el cual esos operadores actúan de tal manera que se cumpla esta álgebra. Y resulta que eso se cumple para esos estados. Voy a llamarlos I, ¿okay? Este es sigma I, A dot, ¿okay? SA actuando sobre A dot va a ser igual a sigma I, A dot. Y es un índice vectorial de S8, ¿okay? Es un vector. Y A dot es un índice antiquiral, binorial de S8. Estas son las ecuaciones de movimiento en el icon gauge de Super Yang-Mills en 10 dimensiones. Entonces, conclusión. Cuando uno estudia la superpartícula en D igual a 10 y la cuantiza, uno, bueno, en realidad es linealizado, o sea, es supermáximo. Entonces, conclusión, cuando uno estudia la superpartícula en D igual a 10 y la cuantiza, uno obtiene Super Yang-Mills en D igual a 10. O sea, los grados físicos de libertad que describe la superpartícula en D igual a 10 coinciden con los grados de libertad físicos de Super Yang-Mills en 10 dimensiones. Nótese que esta teoría es descrita por la teoría de supercuerdas Taiwan y heterógenas. ¿Okay? Entonces ya da para ver más o menos cómo es que esta teoría está relacionada con la teoría de cuerdas, porque yo dije que la superpartícula es el límite cuando la tensión va a infinito de la supercuerda, ¿no? Bien, sin embargo, si han observado bien, he tenido que romper la invariancia de Lorentz, ¿no? Y eso hace que los cálculos sean un poco tediosos cuando uno quiere, por ejemplo, calcular funciones de correlación o amplitudes, ¿no? ¿Qué parte rompen de la invariancia? Cuando hice este rompimiento. O sea, estos espinores que están aquí son espinores de SO8, no son espinores más de SO1,9 o SO10. Entonces ya no tengo más Lorentz covariance en el spacetime, ¿no? En el supersymmetric spacetime. Tengo supersimetría manifiesta en el espacio, digamos, en el icon gauge superspace. Porque estoy o sea, mi coordenada fermiónica solamente está en el grupo S8, que es el grupo del icon gauge de S10. Ok, esto es interesante, es bonito porque hemos visto naturalmente cómo aparecen los grados de libertad de Super Yang-Mills. Pero si uno quiere hacer cálculos explícitos, por ejemplo, calcular amplitudes de gluones con gluinos, etc., ya no es tan conveniente porque uno tiene que introducir operadores y tiene que tomar en cuenta manipulaciones tediosas. No sé si han leído algunos papers de Mandelstam, tal vez, del 70, del 75. Hay un formalismo que se ha desarrollado para eso y son manipulaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que el icon gauge es interesante para encontrar el espectro físico, pero cuando uno quiere calcular cosas como amplitudes no es potente, ¿no? Entonces aquí ya surge una pregunta: ¿cómo puedo encontrar el mismo espectro, okay, pero preservando la simetría de Lorentz, o la covariancia de Lorentz, perdón, ¿no? Esa es una pregunta interesante y tiene una respuesta, tiene varias respuestas, ¿okay? Si el viernes vienen voy a hablar un poco sobre algunas de ellas, porque ahora me voy a enfocar en D igual a 11, ¿okay? Pero es una buena pregunta y es una pregunta interesante que también tiene utilidad para calcular cosas como amplitudes. O sea, si uno tiene un formalismo que preserva supersimetría y Lorentz covariance, uno tiene un formalismo poderoso para calcular funciones de correlación, porque la supersimetría manifiesta te hace explícita, o te hace, como se puede decir,
las cancelaciones entre bosones y fermiones son automáticas. ¿Okay? Es por eso que se busca que la supersimetría sea manifiesta y la simetría de Lorentz también. O de Poincaré, ¿no? Porque estamos considerando también las relaciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen una pregunta? ¿Ya se tienen resultados acerca de esas amplitudes? O sea, ¿alguien los ha calculado con...? ¿Para la icon gauge o para la parte covariante? Para la formulación covariante. Sí, o sea, usando lo que tú mencionabas, algunas soluciones para... Sí, claro. Eso es lo que... hay un formalismo que es el formalismo de espinores puros, que es el más poderoso para calcular amplitudes de una forma, digamos, más simple con respecto a las otras formulaciones de la supercuerda. Y este formalismo usa unas variables que son variables que por Cartan se denominan espinores puros. Y el formalismo es muy poderoso, te permite calcular para varios loops las interacciones entre gluones y gluinos. No solamente para gluones, sino para los gravitons y todo el espectro de Type 2b, Type 2 supergravity, todo el espectro de Type 1, Open Superstrings, etc. Pero sí hay un formalismo que te hace eso. De hecho, ahorita están intentando entender mejor la estructura matemática detrás de las amplitudes que se obtienen para nivel árbol, por ejemplo, y para un loop. Y hay una cierta conexión con teorías de números. Esta es una cosa que está, ¿cómo se puede decir?, muy activa. Gente de Southampton, en Uppsala también están haciendo eso. En República Checa creo que también están investigando eso. Entonces, hay resultados y lo más interesante es que está relacionado con una área de la matemática que no se esperaba, la teoría de números. Entonces, están trabajando, intentando ver cómo es que, por qué hay esa conexión, ¿no? Nadie esperaba que teoría de cuerdas sepa algo sobre teoría de números, pero está ahí. Bien, bueno, ahora voy a hablar sobre D igual a 11. Entonces, como les estaba diciendo, las teorías de supercuerdas se relacionan por unas cosas que se llaman dualidades, y se conjeturó que, como todas son equivalentes en un cierto régimen, existe una teoría, digamos, de todo, que se llama teoría M, y esa teoría M sería la supermembrana, porque sería la, ¿cómo se puede decir?, la descripción cuántica de la teoría de supergravedad en D igual a 11 dimensiones de espacio-tiempo, lo que escribe en el centro, ¿no? Entonces, si les preguntan si la teoría de cuerdas tiene 10 o 11 dimensiones de espacio-tiempo, la respuesta ya saben. La teoría de cuerdas vive en D igual a 10, ¿ok? Pero se demostró que una de las teorías que está en Type 2A está relacionada con una teoría de supergravedad en D igual a 11 de manera clásica. Entonces la conjetura es, bueno, entonces debe existir una teoría que complete de manera cuántica a esa teoría, y esa teoría es M-theory. M-theory vive en D igual a 11 dimensiones espacio-tiempo, pero la cuerda vive en D igual a 10, para más o menos diferenciar las cosas. Entonces ahora voy a hablar sobre M-theory. ¿Okay? La acción es parecida a lo que había escrito. Voy a hablar sobre la superpartícula, ¿no? O sea, porque es más simple. La acción de la supermembrana es muy complicada y me pasaría varias horas para intentar explicarla. Así que no vale la pena para una hora, ¿no? Yo creo que es mejor darles la idea de cómo funcionan las superpartículas y más o menos que llevan a tener la intuición para si estudian la supermembrana. Entonces, en D igual a 11 uno escribe una acción parecida, el mismo procedimiento que hice acá, ¿ok? Entonces uno tiene PM, X2, voy a marcar en mayúscula para denotar un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Y es igual. Y voy a agregar la parte de supersimétrica. Entonces, delta not, voy a marcar mayúscula, gamma, voy a denotar así para diferenciar del caso bidimensional. ¿Ok? Ahora, esa coordenada es un este campo es una coordenada fermiónica en el espacio-tiempo de igual a 11. Entonces, delta así, A es un espinor de CO11, así que A va de 1 a 32.
review o paper que hable sobre representaciones del álgebra de Clifford o representaciones de matrices gamma para dimensiones superiores 4, ¿no? O hay uno que no me acuerdo el nombre exacto, pero algo como espinores en higher dimensions, más o menos algo así. Lo pueden ver ahí también. Entonces ahí más o menos van a ver cómo varía el tamaño de los espinores conforme cambia la dimensión del espacio-tiempo. M va de 0 a 10, ¿no? Estamos ahora en igual a 11. ¿Okay? Esta acción también es invariante por supersimetría, que es una simetría global, o sea, el parámetro es independiente de la borderline, ¿cómo se puede decir? De Tau. ¿Okay? Es invariante por la simetría local que se llama kappa symmetry, y es invariante por borderline reparametrizations o isomorfismo. ¿Okay? Ya, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, voy a intentar cuantizar esto. Para intentar hacerlo tengo que calcular entonces el momento canónico conjugado a la variable θ. Lo voy a llamar P, ¿okay? Entonces PA va a ser igual a cascada, θ, gamma M, a P. ¿Okay? Otra vez yo puedo definir los constraints o los vínculos de esta manera. Y puedo calcular otra vez el álgebra de esto, que es lo mismo. Así que si ya entendieron el caso anterior, entonces este caso es simple. Uno va a tener algo así. ¿Okay? Y entonces sucede que otra vez uno no puede separar esto de manera tal que uno preserve la covarianza por Lorentz, así que tiene que romper otra vez la simetría S11, ¿no? Cuando uno hace eso, otra vez se encuentra dos tipos de constraints. Ojo, que estoy yendo otra vez para Lie Gauge, ¿no? Entonces, aquí va, por ejemplo, a obtener, a ver cómo lo denoto. Okay, lo voy a anotar de a hat, ¿ok? Por la anotación es un poco pesada, pero a hat va de 1 a 16. ¿Okay? Lo que estoy haciendo simplemente es dividir este espinor de S11 en dos espinores de S9, que es el grupo, que es el líder group, ¿okay? De S11, o sea, es el line of gauge groups, que llamarlo de una forma más práctica, de S11. Entonces esto es de a hat, de barra a hat, o beta. ¿Okay? Tengo dos espinores de S9. Estos son espinores de Majorana. ¿Okay? Ok, entonces aquí uno tiene esta álgebra. Voy a llamarle a esto sigma, ¿okay? Sigma I, A, de I, y aquí voy a ir a. No, perdón, esto que está aquí es delta hat de hat, y el de barra a hat de barra de hat, esto es igual a 0. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es usar esta matriz de constraints para definir el Dirac bracket para las variables de la Lie Gauge PA, ¿okay? Y voy a obtener lo siguiente. Ok, entonces yo voy a terminar así. Ahora voy a escribir otra vez un S, 2E, en este caso hat, porque es un espinor de S9, ¿verdad? Está en el Lie Gauge, plus incluso. Ok. Entonces, otra vez, usando esta matriz de constraints, uno obtiene que el Dirac bracket de S a hat, S b hat, es igual a un delta. Entonces ahora tengo que realizar esta álgebra. Otra vez tengo que encontrar unos estados físicos o el espacio vectorial de unos estados físicos de tal manera que me realicen esta álgebra. Ahora, uno pensaría, bueno, entonces es lo mismo que lo que viste allá, ¿verdad? Simplemente que ahora vas a usar ese hat. Pero no es verdad, porque uno tiene que tomar en cuenta que las propiedades de las matrices de Dirac o la álgebra de Clifford cambia con la dimensión de espacio-tiempo. En el caso anterior funcionó porque estábamos en un espacio-tiempo de igual a 8, que era S8, ¿verdad?
ahora no se cumplen las mismas propiedades que se cumplían antes, se cumplen otras. Y resulta que si uno define S a hat, por ejemplo, de esta manera, déjenme, le voy a poner así, IJ, okay. Esta es una matriz gamma, I, hat, I hat, psi, I hat, J, simetrizada en IJ. Okay. Uno puede encontrar algo parecido para IJK. Okay. Y uno puede encontrar algo parecido también para IJ. IJJ. Sí, está bien. Ok, resulta lo siguiente, que esta cosa que están aquí, esta cosa que está aquí es un tensor simétrico traceless de SO9. Ok, así que le voy a poner acá, este es un tensor simétrico, symmetric tensor de SO9 y es traceless, o sea, sin traza, ¿no? Esta cosa que está aquí es un vector spinor de SO9. Y es traceless también. O sea que si lo multiplico por una matriz gamma de SO9 es 0. Y finalmente esta cosa que está aquí es una triform o una triforma de SO9. ¿Ok? Entonces, si uno cuenta los grados de libertad, por ejemplo, uno obtiene, aquí uno obtiene 128, ¿ok? Aquí uno obtiene 84 y aquí uno obtiene, sí, 44. Entonces esto que está aquí son bosons, obviamente, es el graviton y es una transforma, así que uno tiene 128 grados bosónicos y uno tiene 128 grados fermiónicos, porque este es un espinor. ¿Okay? Y estos son los grados de libertad de supergravedad de igual a 11. Aquí uno puede obtener las ecuaciones de movimiento por simetría. A ver, déjame ver si me acuerdo. Ok, algo es gamma I. Sí. Ok, déjame poner J y J mejor. C y JK. Simplemente estoy cambiando por campos. Okay. No estoy haciendo nada difícil. Este psi es este psi, así que aquí es gamma I, G y J. A y hat. Okay. Plus, aquí hay una dos forma y una cuatro forma. Okay. Okay. Multiplicado por la tres forma que está ahí. C, K, J, y aquí es IKL. ¿Okay? Y aquí es simplemente la dos formas, gamma y J, por A hat, B hat, psi, K y hat. Aquí se me quita el IJ acá. Y esas son las ecuaciones de movimiento en el icon gauge de supergravedad de igual a 11. Así que conclusión. Hemos estudiado las superpartículas en D igual a 10, ¿okay? Y hemos obtenido super Young-Mills en D igual a 10. Hemos estudiado las superpartículas en D igual a 11 y hemos obtenido supergravedad en D igual a 11. Uno podría pensar, bueno, entonces uno puede hacer eso para D igual a 7, 8, 6, pero no, eso no es verdad, solamente se cumple para esas teorías. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Pero sucede que esas teorías son las teorías maximalmente supersimétricas también. Eso es interesante. ¿Qué significa eso? Significa que son las teorías con máxima supersimetría que uno puede construir. Por ejemplo, para D igual a 10, super Young-Mills es la teoría con máxima supersimetría que uno puede construir que no tenga gravitons, que solamente tenga gluons. ¿Okay? Si uno aumenta la dimensión, obtiene otras partículas con spin mayor que 1. O sea que no son gluons. Pueden ser gravitons, pueden ser espinores de Rayita Schwinger, etc. Y para D igual a 11 igual. D igual a 11 es una dimensión crítica. Si uno aumenta la dimensión para 12, por ejemplo, uno tiene estados que tienen spin mayor que 2.
Así que si uno quiere construir una teoría con máxima supersimetría que solamente contenga gravitons, la única teoría es supergravedad igual a 11. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, cuando uno cuantiza la superpartícula, uno obtiene estas teorías máximamente supersimétricas. Solo como nota, en D igual a 10 también hay una teoría que se llama Bohr-Infer, que es una teoría más compleja, la cual cuando uno toma un límite obtiene super-Yang-Mills. ¿Okay? Pero no voy a entrar en eso porque es otro tema, pero solamente para ponerlo como nota. Y otra vez, si uno quiere hacer esta cuantización de tal manera que preserve la coherencia por Lorentz, uno obtiene varias respuestas, ¿no? Uno obtiene, sí, hay más de una, sí. Yo voy a hablar el viernes sobre una particular que también es usando espinores puros, ¿okay? Y voy a hablar voy a dar algunos comentarios sobre cómo esto nos puede ayudar para intentar entender la supermembrana, que sería, digamos, la teoría M, ¿no? Que sería la teoría final, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos que la partícula es un límite particular de la supermembrana. Entonces, si estamos estudiando un límite particular y lo entendemos, tal vez podemos obtener información para ir al problema que queremos, que es algo más complejo, que es la membrana. Así que el viernes voy a intentar explicarles un poquito cómo funciona esto usando espinores puros. Y bueno, si hay tiempo, hablaré más cosas que están relacionadas más o menos con todo esto, ¿no? Que también tiene que ver con twistors. Voy a hablar un poquito de anti-twistor, que también es algo que está ahorita un poco de moda. La gente está haciendo algo que no es una cuerda, es parecido a una cuerda. Es como que está en el punto medio entre una partícula y una cuerda, y le llaman anti-twistor strings. Y la peculiaridad es que esta teoría, cuando uno calcula su espectro, solamente tiene estados no masivos, no tiene toda la torre infinita de estados masivos de la teoría de cuerdas. Esto tiene problemas, sí tiene problemas cuando uno va a loops, por ejemplo. Sin embargo, describe muy bien unas fórmulas que fueron encontradas por Cachazo e Iván de Perimeter en 2014-2013. O sea, te describe teorías cuánticas de campos a partir de una worksheet, ¿no? Desde un punto de vista de una two-dimensional field theory. Conforme a field theory, porque eso lo tiene conforme. Sí, creo que es eso. Bueno, si tienen preguntas, pueden hacer preguntas. Una pregunta. El tema de la supersimetría requiere, digamos, que todas las partículas, por decir, fermiones, tengan también su pareja en bosón. Sí. Pero al nivel de conocimiento actual no tendría la misma masa. Claro, sí, porque está rota. Cuando uno rompe la supersimetría ya no implica que tiene que tener la misma masa. Ya no sería tan supersimétrico eso. Claro, no, pero no tendría por qué ser. Pero bueno, esa es una pregunta más fenomenológica, ¿no? O sea, esta cosa que está aquí es un poco, está más en el corazón de la teoría misma. Claro, la supersimetría no solamente se ha usado en teoría de cuerdas, se ha usado en muchas cosas. Se ha usado en el modelo estándar, se ha usado en fenomenología, se ha usado en materia condensada. De hecho, la teoría de cuerdas no solamente, o sea, hace 40 años se veía como la candidata para la teoría de todo. Ahora se ve como una herramienta para muchas cosas, ¿no? Para quantum field theory, para number theory, para materia condensada, estadística, etc. Un montón de cosas, ¿ok? Yendo a la pregunta que tú me dijiste, sí, es verdad, o sea, si las masas, o sea, si supuestamente la supersimetría existe, las masas tienen que ser iguales. Sin embargo, las masas no son iguales, eso implica que la supersimetría se ha roto en algún punto, tal vez a energías muy altas, ¿no? Cuando las energías estaban muy altas, tal vez ahí había supersimetría, pero como estamos en energías bajas, no la vemos, porque ya se rompió. Entonces la respuesta que la gente usa es esa, ¿no? O sea, ahorita no hay supersimetría porque se ha roto, pero se cree porque, digamos, facilita muchas cosas. De hecho, con supersimetría uno puede obtener que las constantes de acoples del modelo estándar se unifican, ¿no? Si uno no usa supersimetría, ellas se van para cualquier lado, o sea, algo así, ¿no? Por ejemplo, tienes los acoples de la QCD, de Yukawa, etc. Y uno encuentra algo así en el caso usual, digamos. Sin embargo, con supersimetría, estas cosas convergen a un punto.
Entonces, hay muchas cosas peculiares que la supersimetría te da y que es muy atractiva para los investigadores, ¿no? Pero claro, requiere algunas asunciones, como por ejemplo esta, ¿no? De que la supersimetría en nuestra escala se ha roto. Sí, eso es verdad. Así que sí, estoy de acuerdo. Más o menos, ¿qué tipo de mecanismo imaginan que rompería la simetría baja y densita? Hay varios, hay varios. Eso más que todo sabe la gente que hace Beyond the Standard Model. Hay varios. Uno tiene que ver con supergravedad, otro tiene que ver con medidores de los mismos bosones de Gauge. Hay alguno que tiene que ver con un segundo Higgs. Pero sí, o sea, no es una respuesta simple porque más que todo te tendría que explicar más o menos cada mecanismo, cómo funciona. Creo que la respuesta más decente sería decir que hay varios y que cada modelo tiene sus propias predicciones fenomenológicas, ¿no? Pero de hecho, todos los modelos que trabajan ahora para intentar describir las extensiones del modelo estándar asumen que la supersimetría está rota. Nuestra escala, sí, claro. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, si ya no hay ninguna, agradecemos a Max por su exposición. Un aplauso, por favor.